Bueno, gracias y buenos días a todas y a todos por acudir. El tema que queríamos plantear hoy es una cuestión que a nuestro juicio era fundamental que abordáramos en toda la legislatura. La primera parte de la legislatura ya sabemos que hubo una tendencia natural del gobierno a reunirse y a pactarlo todo, lo sensible y lo menos sensible, con el Partido Popular, y para este año le arrancamos un acuerdo presupuestario y político a la Junta que estamos fiscalizando para que vayan cumpliendo. Hemos visto cómo dentro de 2 semanas habrá ayudas al material infantil entre 3 y 6 años, fruto del acuerdo político que, como digo, le sacamos a la Junta y lo celebramos. Vemos como cuando hacen políticas con nosotros de cambio se puede transformar la realidad de nuestra región, y celebramos que las familias, como digo, tengan esas ayudas al material escolar entre 3 y 6 años. Pero hay muchísimas más. Una de ellas era el tema de la reforma de la ley de renta básica, una ley que viene del gobierno del Partido Popular y que el PSOE, cuando estuvo en la oposición la legislatura pasada, la criticó fuertemente, pero hemos visto cómo en estos 3 años ha sido incapaces de sentarse con nosotros y con nosotras, si no a reformarla, al menos a haber hecho una ley nueva. Llegó el acuerdo o la negociación presupuestaria este año y hicieron oídos sordos, no quisieron saber absolutamente nada de hacer una nueva ley, y menos aún tampoco reformar la ley de renta básica del Partido Popular, de manera que hemos tenido directamente que registrar esa ley de renta garantizada. Lo hicimos en julio, enviamos cartas tanto al presidente como a la vicepresidenta de la Junta, de manera que ha sido por esta vía de hacerlo que hemos conseguido meter el tema en la agenda política de la Junta. De manera que este jueves me reuniré con el presidente de la Junta para tratar la creación de una ley o la aprobación de una ley de renta garantizada, porque la actual del Partido Popular, que es de 2014, hace que de las 60.000 personas que la tengan solicitada, solo 30.000 o la están recibiendo o están en proceso, es decir, que la mitad son rechazadas. Lo fundamental que queremos hacer con esta ley de renta garantizada, que supere esa inútil ley del Partido Popular, es suprimir criterios arbitrarios que hacen que la mitad de las personas que la soliciten se queden fuera y se queden sin un mínimo de colchón para poder llegar a fin de mes. Quitar criterios arbitrarios, como digo, y por otro lado aumentar la cuantía de la prestación a los 684 euros al mes. Algo que se puede sufragar con los 53 millones de euros que acordamos con la Junta en el pacto presupuestario. Es decir, no hay un incremento de coste adicional, sencillamente es plantearle a la Junta que ejecute los 53 millones de euros haciendo o aprobando esta ley que hemos presentado de renta garantizada con esos fondos. Se puede hacer. El PSOE en la oposición lo criticó fuertemente y planteaba una nueva ley, no la han hecho, la presentamos nosotros. Queremos sencillamente que se sienten a negociar, lo haremos el jueves con el presidente de la Junta, para sencillamente atender lo urgente, que parece que al gobierno autonómico se le había olvidado. Lo primero, creo que lo que queda de legislatura, que es más bien poco, están de alguna manera condicionados por lo que ha pasado en esta primavera pasada. No era habitual que en Extremadura hubiera movilizaciones que no tuvieran banderas ni padrinos, que fueran masivas, y sobre todo que el contenido político de las mismas fuera tan reivindicativo. El 8 de marzo no estaba en el guión de ninguna agenda de ningún partido político, y creo que los ha desbordado a todos. Lo que ha pasado con los pensionistas durante constantes movilizaciones en primavera, incluso algunas de ellas bajo unos diluvios que eran para verlos, tampoco estaba en el guión de ninguna agenda. Hay quienes consideraban a nuestros mayores como la base social inquebrantable de los viejos partidos y se han dado de bruces con esa realidad, porque le estaban exigiendo sencillamente lo que estamos ahora negociando con el gobierno central, que es actualizarlas y eliminar ese factor de sostenibilidad que era tramposo. Y otro tanto con el tren, tampoco estaba en el guión
que el 8 de septiembre del año pasado una buena parte de la sociedad civil se organizaba para ir a Madrid a reivindicar el tren y que el foco mediático estuviera allí, mientras la oficialidad estaba en el monasterio de Guadalupe. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está moviendo algo en Extremadura que nos hace pensar que, teniendo en cuenta que es la gente el motor del cambio, algo puede pasar diferente en el mes de mayo del año que viene. Parecía que estaba todo quieto y frente a esas recetas repetitivas de resignación y de ver Extremadura en blanco y negro, hay una Extremadura que se mueve para poder quedarse, que quiere quedarse en Extremadura, que reivindica un tren no para marcharse, sino para quedarse en Extremadura, que reivindica políticas feministas y de cuidados para poder hacer una vida familiar en nuestros pueblos que se siguen vaciando. Luego, como digo, creo que el motor del cambio pasa por ahí y dependerá de la capacidad que tengamos como sociedad de perder el miedo, que Extremadura se sume a ese cambio político que es un hecho en el resto de nuestro país. Creo que la clave es no quedarnos descolgados. Tenemos una oportunidad de sumarnos al empuje de la gente y creo que la clave de lo que pueda pasar en mayo pasa por ahí, por recuperar nuestra autoestima como sociedad, y creo que estamos en ese proceso precisamente. ¿Quién liderará ese cambio de Extremadura? Yo ya lo he planteado, que estoy dispuesto a continuar. Veremos en qué sitio, porque la persona que sea candidato o candidata, lo estamos hablando, en última instancia va a depender del proceso de primarias. Como sabéis, estamos creando un espacio político más amplio, con otros sectores de la sociedad civil, con otras fuerzas políticas con quienes venimos trabajando. Pero la persona está por ver, está por ver. En noviembre acaba el proceso, así que en noviembre lo sabemos, si no es probablemente antes. Claro, qué bueno hubiera sido cuando presentamos en el presupuesto general del Estado anterior una partida presupuestaria precisamente para luchar contra el camalote, el PP no la hubiera tumbado, es que votaron en contra. Pero bueno, bienvenidos sean. Si ahora quieren empujar para acabar con esa plaga que está infestando el Guadiana, bienvenidos sean. Sobre la moción que ha hecho Pedro Sánchez y que se vota a favor de un referéndum en Cataluña para el autogobierno, ¿cómo se ve desde Extremadura esa posibilidad? A mí me satura este tema ya, honestamente. O sea, ojalá alguna vez diera una rueda de prensa para decir que la España del Sur existe y que también le interesa mucho, por ejemplo, que Extremadura tenga infraestructuras dignas. Ojalá el presidente del gobierno de nuestro país, más temprano que tarde, dé una rueda de prensa para decir que aparte de Cataluña existe Extremadura y que estamos cansados de emigrar y que estamos cansados de que nuestros pueblos se vacíen, o de tener que estar en 2018 peleando por tener un tren, que parece una reivindicación de hace 200 años. Que hable de eso alguna vez, que alguna vez hable de la España olvidada, a ver si se acuerda. El año pasado, como decía antes, creo que fue una imagen muy simbólica, como decía, comprobar cómo por un lado los actos institucionales estaban orientados a ponernos una Extremadura en blanco y negro, que el día de su festividad acude a Guadalupe a cuadrarse en formación para poco menos que pedirle a la Virgen empleo, mientras que la otra Extremadura real, la que está a pie de calle, se movilizaba para conseguir lo suyo. Creo que el camino es ese. Y por nuestra parte, todo lo que sean reivindicaciones que entendemos que sirven para mejorar nuestras condiciones de vida tendrán siempre nuestro apoyo y participaremos en la medida que considere la sociedad civil. Creo que la protagonista está siendo, como decía antes, la gente, y nuestro papel es acompañar, sencillamente acompañar y contribuir de esa reivindicación. Así que estaremos donde nos quieran, así de sencillo.